Hola, bienvenida. Estás en The Pink Project Podcast. Yo soy Ale Astudillo y nos volvemos a ver luego de 3 largos meses. Parece increíble todo lo que ha pasado en estos 3 meses, todo lo que ha pasado en este año. Vamos a cumplir en marzo un año de haber lanzado el primer episodio en The Pink Project y wow. La verdad que sí necesitaba tomarme estos 3 meses como para pensarle el futuro del podcast, para pensar también el futuro del espacio digital que hemos creado en @tpp.flamingo, que aprovecho y les invito a que, si es que no siguen a las cuentas en Instagram y en TikTok, les invito a que lo hagan o también a suscribirse, ya sea a YouTube, Spotify, en donde sea que estés escuchando o viendo este episodio. La verdad puede ser tan fácil como aplastar un botoncito, pero para las personas que estamos del otro lado significa muchísimo más. Así que si es que lo hacen, les agradecería un montón. Y bueno, como entenderán, el escribir y el desarrollar un podcast requiere su tiempo y requiere su inversión de muchísimas cosas. No es solamente el publicar videos, el hacer videos y publicar, sino también el pensar en los temas que sean relevantes para la audiencia, en las invitadas, cuadrar agenda con las invitadas. Una vez que ya tengamos los temas y las invitadas, escribir las preguntas, desarrollar, escribir guiones, luego grabar, después editar, luego publicar, luego hacer shorts para redes. O sea, la verdad que requiere como su tiempo de producción y de ejecución, y no solamente tiempo, sino inversión de muchas otras cosas. Yo vengo del rubro del marketing, como les decía, trabajé toda mi vida en marketing, eso es a lo que me dedico. Y cuando una marca viene con la idea de desarrollar un podcast, a mí primero me encanta porque es un espacio donde puedes amplificar mucho más la historia, contar más la historia, conectar a través de la historia atrás de una marca, de un producto, de un proyecto. Me encanta, pero también les decía, tienen que pensar que esto es un producto digital, es el lanzamiento de un nuevo producto y como tal requiere su estrategia, una estrategia que lo soporte atrás. Entonces, lleva su tiempo el desarrollar un podcast. Y volver a The Pink Project en mi cabeza se estaba sintiendo cada vez más y más grande y más pesado. Yo ya estoy aquí regresando, pero tengo que serles honesta, realmente no ha sido fácil para mí este regreso. No porque no quiera volver, porque es un espacio que realmente me gusta muchísimo. Siento que hacemos catarsis en conjunto. Como les decía, ya va a ser un año que lancé y los mensajes que hemos recibido y el apoyo a través de todo lo que he vivido en este año. Y no solamente yo, sino que me he dado cuenta que es una historia que puede llegar a resonar con muchísimas personas, más allá de que hayan vivido una experiencia similar a la mía o no. En algunos episodios de las anteriores temporadas les he dicho que el The Pink Project tomó un giro totalmente inesperado porque en mi vida tomó un giro sumamente inesperado y estar aquí con ustedes en este espacio, el hablarlo y el recibir mensajes de apoyo, y no solo de apoyo, sino de agradecimiento y de cariño, para mí ha significado muchísimo en este proceso, en mi duelo y sí, en este proceso de vida. Entonces, no se me ha hecho difícil, no porque no quiera hacerlo, porque no disfrute hacerlo, porque me encanta, sino porque lo estaba haciendo demasiado grande en mi cabeza. Quería que fuera profundo, quería que fuera valioso, quería no sé, que deje algo, porque para mí crear contenido nunca ha sido crear por crear. Yo sé que estamos en redes sociales para divertirnos y me encanta ver diferentes cosas en redes, pero para mí yo quería crear algo que genere valor, que sirva o que acompañe o que sí, que conecte con la gente. Pero mientras más grande lo hacía en mi mente, se sentía cada vez más lejano el día que me siente a grabar el primer episodio y lo fui pateando. Días, semanas, meses. Y es chistoso porque al mismo tiempo lancé mi primer libro, que es este libro inspirado en las Islas Galápagos. Es un libro infantil muy mágico, inspirado sobre todo en la metáfora de que las flamencas pierden el color cuando son mamás, pero luego lo recuperan. Para mí escribir un libro y el mundo editorial era totalmente ajeno, o sea, nunca en la vida había hecho algo similar. Habían palabras que me sonaban en chino como ISBN, no tenía idea cómo imprimir, cómo íbamos a ilustrar, si es que necesitaba un editorial o no. La verdad no tenía idea.
Era una montaña enorme el mundo editorial, pero simplemente decidí empezar. Era una montaña muchísimo más grande que la del podcast, porque la del podcast era un terreno que algo conocía, pero con el libro pasó algo diferente. No esperé a sentirme lista ni tampoco esperé a que todo estuviera súper claro, simplemente empecé. Y cuando empecé, las cosas empezaron a cambiar, no porque se volvieran más fáciles, sino que una acción dio paso a otra y se empezó a abrir el camino. Se fue abriendo paso a paso una conversación, una decisión, y ahora el libro es un proyecto real, un libro que existe. Un libro que existe en la cadena de librerías más grandes del país, que también existe en una página de e-commerce de libros que se lo puede encontrar en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Y es muy loco realmente decir lo que estoy diciendo, porque esto pasó en 3 meses desde que lancé el libro. Y hoy también estoy entendiendo que el regreso del podcast es justamente eso, empezar. No es un regreso perfecto, realmente está lejos de ser un regreso perfecto, pero ya es un paso grande, porque a veces no necesitas tener claridad completa para arrancar un proyecto, solo necesitas estar dispuesto a empezar, y es justo de eso de lo que vamos a hablar y de lo que quiero hablar en este episodio. Así que empecemos. Bueno, estamos en marzo y particularmente este mes es muy especial y muy importante para mí. Es el mes de la mujer y arrancamos fuerte con el 8M, y como feminista es un mes que remueve bastante emoción, ideas, pensamiento, energía para mí. Y justamente por eso hace un año decidí lanzar el podcast en marzo, precisamente porque es un espacio tan enfocado en la mujer, en la salud mental materna, en los procesos de transformación de las mujeres, que quería que el lanzamiento o que el primer episodio fuera en marzo, y así fue. Entonces ya vamos a cumplir un año de The Pink Project, que me parece algo increíble. Es muy loco cómo pasa el tiempo, y también para mí ha pasado a diferente ritmo, también se ha sentido que se ha detenido. Este año para mí ha sido eterno, porque precisamente marzo también es muy importante, porque el 31 de marzo se cumple un año en el que mi bebé viajó al cielo. Ha sido un año sumamente retador, pero también muy transformador, muy complejo, muy difícil de explicarlo con palabras. Entonces marzo para mí es un mes potente de sacudones. El 31 quiero lanzar justo un episodio con todos los aprendizajes que ha sido y todo lo que ha sido este proceso de transformación en este primer año. Pero bueno, eso lo vamos a hablar específicamente el 31 de marzo Hoy estoy retomando el podcast, y como les decía, este espacio nació desde la maternidad y este miedo a perder la esencia de quienes somos, de perder nuestro color, de perder nuestro rosa en la maternidad. Y el propósito siempre es y será ese, salud mental materna, pero al mismo tiempo, y aquí les quiero ser sumamente honesta, al mismo tiempo ha sido muy difícil para mí intentar crear temáticas, hablar y empezar a conectar con temas específicos de la maternidad, porque mi historia con la maternidad es totalmente diferente. Entonces se sentía como ajeno, como no sé, como que no encajaba, no genuino el hablar de este cierto tipo de temas cuando mi historia con la maternidad es muy distinta. Entonces, además de todo, el retomar el podcast sí se volvió sumamente pesado, porque no sabía cómo conectar con una historia que sí se sentía muy ajena y muy diferente a las historias generalmente en la maternidad. Pese a que igual estaba transitando un posparto, mi situación con la maternidad y mi relación con la maternidad es sumamente diferente. Entonces el rumbo que quiero que el podcast también tome es que se centre siempre en la salud mental materna, siempre se centre en los procesos de transformación de la mujer, pero también no solamente abordar temas de maternidad, porque precisamente el rol o el miedo de perder esta esencia es precisamente porque dejamos de lado ciertas cosas, ciertos otros roles o ciertas otras actividades que son parte de nuestra esencia, pero las dejamos un ratito de lado, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hacer con este espacio es precisamente eso, como dar foco a esas zonas y esas áreas en donde a lo mejor nos estamos como alejando un poquito por razones obvias, pero que sí es importante para recuperar nuestra esencia volver a ellas y regresarlas a ver. Voy a seguir teniendo invitadas, y como les decía, la salud mental materna es el propósito y la razón de ser de este espacio. Va a ser mucho más fácil el verlo que el intentar explicarlo con palabras, pero también sí me tomé un poco de tiempo para desarrollar ciertos temas que se sientan genuinos a mi experiencia
y que también puedan conectar con la mayoría de las personas que ven este espacio. Pero como les decía en la introducción, el volver al podcast lo fui procrastinando y se volvía una cosa sumamente pesada, siendo un terreno que conocía, mientras que el libro, que era un terreno totalmente diferente, tuvo otra energía de arranque. Viéndolo por el lado positivo, si es que tienes este miedo a arrancar o que si se siente pesado o si es que hay algo ahí que quieres que todo sea perfecto y súper cuidado, también es una señal y un mensaje de que el proyecto que estás así procrastinándolo porque quieres que sea perfecto también te importa, y eso es una buena señal igual, porque es un proyecto que para ti vale 100% la pena y que estás 100% segura de que va a resonar o que puede resonar con más personas. Lo que hay que tener cuidado es que precisamente este miedo no sea paralizante. Por eso, luego de esta experiencia de comparar estos dos proyectos, comparar el arranque del podcast, que se sentía como pesadísimo, y contra el arranque del libro, que pese a que era sumamente desconocido, que la montaña sí era para mí muchísimo más grande, para mí fue más fácil empezar. Empecé a contrastar estos dos proyectos o estas dos energías de arranque para poder analizar qué es lo que le hacía pesado a uno y ligero a otro, y desarrollé más o menos como una guía básica de 5 pasos para empezar un proyecto que lo vienes aplazando. Es una guía súper simple de 5 pasos para estos proyectos que viven en tu cabeza todo el tiempo, pero que por A o B razón les has ido aplazando. Entonces empecemos con el paso número 1. Que es: no lo hagas épico, hazlo pequeño. La verdad es importante el poder reducir el proyecto a lo mínimo viable para poder arrancar. Por ejemplo, esta temporada número 3 del podcast yo quería que sea profunda, perfecta, que llegue a más gente, que conecte con una audiencia mucho más grande, por poco, y que se haga viral esta cosa. Pero no vamos a tener esa temporada perfecta que queremos si es que no empezamos grabando un episodio. Para esto entendamos más o menos cómo funciona el cerebro. A mí me gusta investigar y saber cómo funciona nuestra cabeza, qué es lo que está pasando en nuestra cabeza, para un poco hackear lo que está sucediendo en nuestra cabeza. Me encontré con un estudio de procrastinación, que voy a leer una partecita. Demuestra que procrastinamos cuando la tarea es ambigua, la recompensa es lejana y la percepción... Dios mío. La tarea es ambigua, la recompensa es lejana y la percepción de dificultad es alta. Cuando yo veía mi regreso del podcast como este podcast que ya tenía que estar gigante, lógicamente la recompensa era mucho más lejana, era algo mucho más ambiguo. Pero si es que yo me pongo la mínimo viable, que es grabar un episodio, eso ya es cercano, ya se vuelve más ejecutable y es un terreno un poco más conocido en el que yo puedo dar el primer paso. Si es que pensamos nuevamente en el ejemplo del podcast, y si es que yo quería volver, pero volver de una manera potente, volver para generar valor, que marque una diferencia, como les decía, por poco y que fuera viral, eso no es una meta, eso tampoco es una tarea. Es una narrativa épica, pero el cerebro no ejecuta narrativas, ejecuta acciones concretas y tareas concretas. A diferencia del libro, que cuando tuve la idea en mi cabeza fue muy chistoso porque nació esta idea como que interrumpe, ¿verdad? Las ideas no llegan, sino que interrumpen. Y me interrumpió una vez la idea en la cabeza. Y lo que yo hice fue, el primer pasito fue ejecutarlo en una presentación para poder visualizarlo y luego presentarlo a 2 o 3 personas que me puedan dar un feedback real del concepto que quería desarrollar y el concepto que quería realizar. Si es que pensaba en esta narrativa épica que quería que mi libro se venda a nivel mundial, lógicamente no era una acción ejecutable, simplemente era esta narrativa gigante en mi cabeza, este sueño, pero el sueño hay que descomponerlo en diferentes partes. Una teoría que también encontré que se llama la teoría del Goal Gradient Effect, que la verdad hace investigaciones sobre la psicología conductual. Cuando percibimos una meta como lejana, enorme, disminuye la verdad la motivación inicial. Pero cuando dividimos la meta en pasos viables y en pasos alcanzables, aumenta esta dopamina anticipatoria. Entonces incluso la motivación aumenta cuando las metas son mucho más chiquitas, porque el cerebro necesita microvictorias. No quiero decir que haz el proyecto pequeño, no es que no sueñes en grande, porque para soñar, si vas a soñar, sueña grande, sueña que tu proyecto sea gigantesco, que llegue a todas partes del mundo. Eso sí es importante, tener ese sueño y esa expectativa. Pero para poder ejecutarlo hay que bajarlo a diferentes pasos. Y el siguiente paso sí hazlo pequeño. El segundo paso es: empieza antes de sentirse lista. Justamente había como un trend en TikTok que decía: nunca vas a sentirte lista porque estar lista no es un sentimiento, es una decisión.
y mucha gente como que hacía diferentes videos empezando proyectos que les gustaba con esta frase. Y no sé si es que vieron ese trend en TikTok, pero la verdad es esa. Hay muchas personas que postergan proyectos porque quieren sentir confianza, claridad, seguridad, pero también justamente volviendo a entender cómo funciona nuestro cerebro. En psicología conductual se ha estudiado que la sensación de preparación es retrospectiva, no previa. Lo que quiero decir es que la mayoría de personas se sienten listas después de haber empezado, no antes. Hay un psicólogo que aquí nuevamente voy a leer que se llama Albert Bandura, que desarrolló la teoría de la autoeficacia, que explica cómo las personas desarrollan confianza en su capacidad para hacer algo. Uno de sus hallazgos clave fue que la autoeficacia no surge de pensar o planificar, sino de lo que él llamó mastery experiences, es decir, experiencias reales de acción. En otras palabras, la confianza aparece cuando el cerebro acumula evidencias de que el cerebro sí es capaz. Y aquí les voy a dar un ejemplo que me pasó justo la semana anterior. Yo no soy la mejor hablando en público, ya. Es un miedo enorme que tengo y es también una necesidad interna de retarme y enfrentarme con este miedo para sentirme lista o ganar este expertise de presentarme en público. Y se me dio la oportunidad de leer en vivo el libro La Flamenca que volvió a brillar, en un evento súper lindo que hacen en el Chimbí, en el Palacio de Cristal. Es una maratón del cuento, un evento enorme donde están ilustradores, autores, librerías, editoriales, imprentas y además muchos asistentes y lógicamente usuarios de los libros infantiles que son los niños. Entonces me pareció hermoso que se me dé esta oportunidad. Al principio me dijeron, Ale, anda al auditorio para que puedas leer en el auditorio. Dije, no, ni fregando en el auditorio, qué miedo con mucha gente. Además que me decían que lo lea para escuelas. Y este libro no es tanto para escuelas, es para edades más pequeñas y es también dirigido para mamás. Entonces yo quería que fuera un espacio más pequeño donde las mamás puedan escuchar también la historia, no solamente los niños. Entonces me dieron otro espacio más pequeño, entonces ahí mi ansiedad también bajó un poco y dije, ok, prefiero como arrancar con este paso pequeño y no leer en el auditorio porque me daba mucho miedo, la verdad. Me daba miedo porque la audiencia de niños es una audiencia bastante difícil de satisfacer y son súper honestos, que también es chévere no tener como ese feedback de primera mano que sea 100% y brutalmente honesto. Pero yo sí tenía terror que lea el libro y que los niños griten, ¡qué aburrido! Y se vayan, ¿no? Que no me hagan caso o que empiecen a hacer cualquier otra cosa. Y cuando llegué, el evento es súper bonito, es muy como dedicado y pensado en los niños y en apelar a la creatividad de los niños. Las personas que leían antes que yo, realmente ya voy a poner, si es que encuentro fotos, hay personas que se vestían de payasos, que se disfrazaban, que tenían diademas, que, o sea, la verdad, un montón de accesorios y cosas para poder llamar la atención de los niños. Y yo cuando llegué, a mí me encantan los niños, ya soy muy amorosa con los niños, pero mi lado de hacer bonding con los niños es totalmente diferente. Yo no soy de las que se arrastra, de las que juega, de las que grita, de las que hace voces. Yo no soy así. Entonces le regreso a ver a mi prima que estaba al lado mío y le digo, y ahora yo no soy así, o sea, qué terror, porque justamente la persona que leía el libro antes que yo actuaba, hacía de patos, hacía sonidos, se daba roles y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces la ansiedad empezó como a subir. Pero al momento de que me paré a leer con mi estilo, este es mi libro, yo soy Ale Astudillo, les hablé a las mamás también, y afortunadamente salió muy bien. Los niños me prestaron atención, estuvo muy lindo, fue una lectura muy linda. Y después de haber leído, me quedaron ganas de seguir haciendo lecturas y de seguir haciendo ese tipo de conexiones ya con público y de hablar acerca del libro, hablar acerca del proyecto. Como que me empecé a sentir lista, ahora sí, luego de haberlo hecho, de hacer lecturas en vivo. El cerebro, claro, va acumulando evidencia de yo, esto sí lo puedo hacer, cuando ya haya tenido experiencias de que en efecto sí lo hizo. Hay un ejemplo también súper interesante de la creadora de Spanx. Ella creó la marca de Spanx con $5,000 de arranque, sin experiencia en moda ni en la industria tampoco de textiles. Ella misma también ha contado que no sabía acerca de cómo fabricar ropa, ni tampoco cómo entrar en el mundo de los negocios de la ropa. Tampoco tenía inversionistas. Decidió empezar igual y durante 2 años aprendió todo mientras iba haciendo. Empezó a llamar a las fábricas, diseñó prototipos, tocó algunas puertas
Hoy Spanx, bueno, es una empresa que vale miles de millones de dólares. Y cuando le preguntan como que qué fue lo que te ayudó, ella decía, la verdad no sabía que no lo podía hacer. Entonces, solamente haciendo y solamente experimentando, el cerebro va a recabar toda esa información y esta evidencia de, esto sí, lo puedo realizar. Esto también se ve muchísimo en el libro de Atomic Habits, que si es que no lo han leído, les recomiendo leer. Creo que si es que les interesa el mundo de la autoayuda, es el primer libro con el que arrancaría, porque sí te da como una estructura específica, más que una estructura, en estrategia sencilla de cómo a estos hábitos gigantescos que no podemos cambiar se le decodifica o se le deconstruye en diferentes partes y pedacitos para poder seguir caminos mucho más fáciles. No empezó escribiendo novelas ni grandes libros de autoayuda, empezó escribiendo artículos pequeños una vez por semana en internet. Y justamente este practicar de escribir y publicar en su espacio digital le empezó a enseñar, le empezó a construir audiencia, experiencia y claridad. Y después llegó Atomic Habits, este libro bestseller que ha vendido miles de millones de copias. El libro no fue el inicio, fue el resultado de haber empezado sin saber exactamente a dónde iba. Hay una regla en psicología también que dice que la acción precede a la motivación, que es justamente lo que me pasó en el libro. Al principio no quería hacerlo, la lectura en vivo, pero después de que hice la lectura, dije, ahora me siento motivada a hacer más lecturas. Hay esta teoría que les digo, esta regla de la acción precede a la motivación, dice que el comportamiento o la acción sucede cuando coinciden motivación, habilidad y disparador. Pero aquí hay un punto, que la motivación es inestable. Por eso es súper importante que tengamos que empezar antes de sentir ganas o motivación, porque la acción misma genera claridad, energía y luego motivación. La claridad empieza cuando hay movimiento. Ahora vamos al paso número 3. Un paso que realmente a mí me cuesta horrores, la verdad, porque es cambiar un poco la narrativa que te cuentas o el lenguaje con el que te hablas. En vez de decirte, y si no funciona, pregúntate qué pasa si. Muchas veces lo que nos frena no es del proyecto en sí, sino es de esta pregunta que nos estamos haciendo en la cabeza que determina la energía de arranque que tienes. Porque cuando queremos empezar algo nuevo, el cerebro automáticamente enciende ese sistema de protección. Y la pregunta que aparece casi siempre es, ¿y si no funciona? ¿Y por qué a mí me cuesta este punto específicamente? Y aquí quiero tomarme un paréntesis, luego podemos hablar acerca de la búsqueda de un segundo embarazo en un siguiente episodio que me parece que es súper valioso. Pero realmente para mí ha sido un poco paralizante por esta narrativa que me hablo y me cuento en la cabeza de ¿y si no funciona? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si? O sea, como que volviendo a situaciones en donde primero no tengo el control y claro, un pensamiento negativo detona el otro y detona el otro y claro, se vuelve una bola de nieve que al final termina por paralizar. Entonces sí es un paso que a mí en lo personal me ha costado mucho por este miedo incontrolable que luego sale por esta avalancha de pensamientos catastróficos, ¿verdad? Pero acá es algo que también estoy trabajando mucho con mi psicóloga. Primero es importante amigarse con la idea del miedo y un poco amigarse con estos, no amigarse con los pensamientos, pero sí con la emoción que surge. El cerebro humano tiene un como sesgo hacia la negatividad. El cerebro presta más atención a posibles amenazas que a posibles beneficios. Porque evolutivamente, ¿no? Para preservar la especie, es mucho más importante evitar peligros que agarrar oportunidades. Por eso, cuando queremos empezar algo nuevo, el cerebro tiende a imaginar fracaso, vergüenza, rechazo, pérdida. Porque el cerebro es nuestro bestia a veces y le vemos como nuestro enemigo, ¿verdad? Y lo que está haciendo es tratar de protegernos, tratar de cuidarnos. Por eso es súper importante que hay que entender de dónde vienen esos pensamientos negativos. El problema de esa pregunta, cuando es una pregunta que detona muchos escenarios catastróficos, el cerebro empieza a generar escenarios negativos. ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si nadie lo escucha? ¿O si nadie lo lee? ¿Si nadie lo compra? ¿Si nadie lo ve? Cuando esos escenarios se repiten, le das foco, aparece el miedo y cuando aparece este miedo incontrolable, te paralizas. Con el cambio de pregunta que se hace como un reframing en el cerebro cognitivo, y si cambiamos el y si no funciona por y si sí funciona, cuando cambiamos esta pregunta también activamos o damos foco y luz a esta otra parte que estamos reprimiendo, que también existe en nuestro cerebro. Es el sistema de recompensas, la anticipación de dopamina, la motivación. No significa ignorar todos los riesgos que existen, significa también darle luz, darle foco y darle espacio también a todas estas posibilidades de éxito. Acá
Como les decía, es un tema que lo estoy tratando mucho, mucho en terapia y les voy a dar dos ejemplos en concreto, uno personal y otro que lo leí a través de un libro. Una de mis películas favoritas es Eat, Pray, Love, donde sale Julia Roberts. Yo no tenía idea que esto era un libro antes. Y bueno, la autora de este libro, que la voy a escribir, lo voy a dejar en algún lado porque soy pésima para los nombres de los autores, debería cambiar eso ahora que ya estoy en el mundo editorial. Escribió ella un libro acerca de la creatividad y cómo funciona la creatividad. Y ella decía que cuando tú pones mucha expectativa a un proyecto creativo específicamente, la creatividad muere, porque te enfocas tanto en esa expectativa y en el resultado de esa expectativa que le dejas de dar luz y foco a la creación en sí o al proyecto o al proceso de creación en sí. Claro, pasa mucho, como me pasó a mí con el regreso del podcast. Yo estaba muy enfocada en los números, en las vistas, en cuánta comunidad se generaría, por ejemplo, si es que vale o no la pena en base al resultado de hacer este proyecto. Con el libro, por otro lado, nunca pensé en ventas, la verdad. Y sí, también siento que al momento de generar proyectos que sean para sustento o emprendimientos, sí es importante, lógicamente, tener una perspectiva de negocios, ¿no? Tener un plan de marketing, tener un plan financiero, tener un plan contable, ¿no? De metas específicas económicas a las que quieres llegar. Pero cuando estás en modo de creación, en modo creatividad, es súper importante no enfocarte, o más que no enfocarte, no aferrarte a un solo resultado o a una sola expectativa. Lo mismo me está sucediendo en el mundo de la psicología con mi proceso personal de este miedo a un segundo embarazo, ¿verdad? Hay algo que me decía la psicóloga que me cuesta ponerlo en práctica, pero es precisamente, Ale, la resistencia y el miedo también viene del apego específico a esta expectativa que tú consideras como única viable. Pero sí es importante también abrir este abanico y entender que tú no tienes el control de 100% de que esa expectativa sea la que en efecto suceda. Es por eso que últimamente he tenido como mis issues en el tema de la manifestación, porque está increíble que visualices y que eso se genere como una energía que te movilice a empezar. Pero si es que toda tu identidad como persona depositas en una sola expectativa o te aferras a solo una expectativa sin considerar el mundo o el abanico de escenarios que la vida te puede traer, casi quiero separar el hecho de sí darle foco a todo este espacio de posibles éxitos y escenarios increíbles y positivos en tu cabeza, no reprimir tampoco los riesgos que pueden existir al momento de intentar algo nuevo, pero tampoco aferrarte a solamente una única expectativa, porque si es que algo he aprendido en este último año es a ser flexible y al actuar en base sí de la intuición, del amor, pero cuando estés creando algo, que estés consciente que lo haces por el amor al proceso de creación y no tanto por el resultado. No ates tu valor ni tu proceso creativo a ese único resultado, porque las posibilidades sí pueden ser infinitas. Con el tema del libro, algo muy concreto que me pasó es que sí me encantaba soñar grande, ¿no? Y wow, este libro va a llegar mundialmente y qué hermoso, y que llegue a las vitrinas de diferentes librerías y qué hermoso, y empezaba a soñar así bastante en grande, pero realmente el espacio de tiempo que le dedicaba al imaginar y al soñar en esta narrativa épica era bastante corto. Decía, increíble si esto sucede. Hoy estamos aquí y hoy hago esto y hoy escribo el primer verso. Hoy desarrollamos junto con mi amigo Milton, el ilustrador, la primera ilustración. Entonces fueron como pasos mucho más cortitos. Y también darle espacio un rato a esa pregunta de ¿y si no funciona? Para poder calibrar riesgos. Si me hubiera yo quedado en la pregunta de ¿y si no funciona el libro? Probablemente nunca lo hubiera sacado, porque era demasiado desconocido. Pero cambié la pregunta a ¿y si sí? ¿Y si sí logro escribir? ¿Y si sí logramos ilustrar? ¿Y si sí alguien lo compra? ¿Y si sí entramos a librerías? Como pregunta por pregunta. Es súper importante también darle un espacio específico y un tiempo específico a estos sueños grandes, ¿verdad? Pero tampoco enfrascarte tanto en la narrativa épica que hablábamos en el punto número 1. Darte el tiempo y el espacio de soñar, porque esta genera motivación y esa motivación también genera acción.
pero también volver al presente nuevamente y decir, ok, para que eso suceda hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esto aplica, la verdad, no solamente a proyectos grandes creativos, sino a diferentes cosas y diferentes decisiones que tú puedas tomar, como empezar terapia, por ejemplo, intentar otro camino profesional, volver a intentar un segundo embarazo luego de una pérdida, hablar de un tema difícil. Muchas mujeres como nos quedamos en, ¿y si no sale bien? Pero la vida también puede cambiar cuando te permites preguntarte, ¿y si sí? La pregunta que te haces también determina la forma en la que te permites vivir. Y ahora vamos al punto número 5. Quiero hacer aquí referencia y profundizar un poco para mirar al miedo como aliado, no como una señal de que tienes que detenerte. Cuando pensamos en empezar algo nuevo, muchas veces, como les decía, aparece el miedo. Reacción automática es interpretar ese miedo como una señal de que algo está mal. Si me da tanto miedo, tal vez no lo debería hacer. Si es que me siento tan insegura, es porque mejor no estoy lista. Si me asusta tanto, tal vez es porque no es para mí. Pero el miedo realmente no significa una señal de que algo está mal, no siempre por lo menos. Muchas veces significa todo lo contrario, significa que estás entrando a un terreno desconocido. Pero hay más conocimiento cuando te mueves en un terreno nuevo, porque justamente ese espacio entre lo cómodo y lo imposible es donde ocurre un aprendizaje increíble. Y ese espacio casi siempre viene acompañado de incomodidad y de miedo. Cuando hacemos algo que nunca hemos hecho antes, el cerebro percibe incertidumbre y la incertidumbre activa el sistema de alerta. Esto no significa que estás en peligro realmente, ¿no? Y que te viene acá atrás comiendo o te está persiguiendo un tigre. Significa solamente que estás entrando a un terreno que no es conocido para ti. Ese territorio desconocido muchas veces está repleto, pero lleno, inundado de nuevas oportunidades. Y nuevamente relacionándolo con mi ejemplo personal, antes del Joaquín, yo tenía un miedo muy profundo a la maternidad y a ser mamá, porque ese miedo estaba muy relacionado a las dudas que yo tenía en mí misma, la falta de confianza que tenía en mí misma, de sentirme incapaz de poder ser mamá. Y aunque mi historia es distinta y la vida me dio una lección y un giro gigantesco, estoy muy orgullosa de quién soy yo. Realmente he sido capaz de sobrellevar una época y un episodio en mi vida extremadamente retador. Estoy más orgullosa de quién soy hoy que de la persona que era antes. Entonces, claro, ese miedo se ha ido convirtiendo poco a poco más en anhelo, porque cada vez más me siento una persona más capaz. Mientras pase el tiempo, voy confiando también más en mis capacidades. Había un mensaje que me escribieron, me dijeron, Ale, luego de lo que viviste, tú volverías a intentar un segundo embarazo, y no pude responderle en ese momento. Lo responderé creo que en un episodio completo, contándoles también todo lo que ha pasado en este año y algunas experiencias que tuve en estos últimos meses. Pero el miedo siempre va a estar. El miedo va a existir cuando empiezas algo nuevo y cuando empiezas a poner el primer piecito en ese camino que te lleva a territorios desconocidos. Pero ese miedo no significa que no tengas que hacerlo, significa que estás expandiendo quién eres. Y es normal que sientas este tipo de miedo. Hay muchas veces que mi psicóloga me dice, Ale, no quiero que huyas del miedo, no quiero que lo reprimas, quiero que lo escuches. Y es algo que me cuesta, pero justamente estoy aquí con mi miedo sentado al lado, retomando el podcast, retomando la tercera temporada de The Pink Project. El miedo no desaparece cuando empiezas, aprendes a caminar con el miedo, aprendes a decidir qué emoción o qué estado mental es el que va a determinar tus acciones, si es que el miedo paralizante o esta motivación que tienes de hacer algo nuevo y de crecer y de aprender. Algo que muchas veces no vemos cuando estamos creando un proyecto, no solamente estamos creando algo afuera, también estamos creando algo adentro. Cuando empiezas algo nuevo, incluso algo pequeño, empiezas a construir una narrativa nueva sobre ti. Ya no eres solamente una persona que piensa algún día escribir el libro, sino eres alguien que escribes. Ya no eres solo una persona que piensa algún día desarrollar un podcast, sino eres una persona que hace podcast. Y ese cambio interno es enorme también. En el libro también de Atomic Habits, el autor menciona sobre el cambio de identidad que haces al momento de tener diferentes acciones. Cada acción es una evidencia que el cerebro guarda para responder la pregunta de quién soy. Cuando empiezas algo nuevo, estás enviando esta señal a tu cerebro de soy alguien que crea, soy alguien que empieza, soy alguien que habla, soy alguien que produce. Cuando empecé a escribir el libro no estaba solamente creando un proyecto, sino también yo me estaba convirtiendo en una persona que escribe libros. Empezar no solamente cambia lo que haces, cambia también quién crees que eres capaz de ser. Cada vez que empiezas algo, te conviertes un poco más en esa persona que quieres ser. Así que hoy estamos aquí empezando nuevamente una tercera temporada con mucha expectativa, pero no tan bien aferrada a una sola,
con las ganas simplemente de crear, esperando conectar con más mujeres. Vamos a volver igual todos los martes. Como vamos a tener invitadas, los episodios que tengamos invitadas van a ser episodios especiales. Si es que tienen algún tema específico que quieren abordar o preguntar, siéntanse libres, por favor, de escribirlo en los comentarios. Tengo ya algunos en mente, algunos escritos, pero siento que esto es un espacio creado por todas, así que si hay un tema de interés en especial, bienvenido sea. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por verme, gracias por regresar a The Pink Project. Vamos a tener The Pink Project Podcast para largo. También les recuerdo que, como les dije y hablé a lo largo de este episodio, el libro ya está en el libro La Flamenca que volvió a brillar. Está en diferentes librerías, podemos encontrarlo en Mystery Books, Librimundi, Busca Libre, The Giving Tree Books. También tiene Busca Libre envíos internacionales, entonces lo pueden chequear ahí. Realmente no soy dueña de las decisiones acerca del shipping ni los precios del shipping, pero pueden verlo ahí también, entrar a la página. Les voy a dejar el link de mi página web en la descripción, que ahí también pueden encontrar todos los enlaces hacia las diferentes librerías. Pueden comprar tanto digital como en tiendas físicas aquí en el país. Muchísimas gracias también por apoyar este libro. Quiero tomarme unos minutitos para agradecer. Yo pensé que iba a vender a la familia y ya. Y que una librería haya aceptado, y una librería tan grande y algunas librerías hayan aceptado el libro y aprobado el libro, me parece increíble. Antes de despedirnos, me voy a tomar unos minutos para contarles esto a manera de chisme antes de cerrar el episodio, porque claro, al ser una autora independiente que no tenía idea acerca del mundo editorial, sí fue un camino que se fue destapando y fui descubriéndolo paso a paso. Es muy loco, pero pese a que tenía un sueño muy grande con este libro y un vínculo de corazón también muy grande con este libro, fui literalmente enfocándome un pasito después al siguiente y después al siguiente. Es algo también que mi amigo Milton, que es el ilustrador del libro, me ha enseñado muchísimo. Cuando empezamos a subir montañas, me decía a paso de cumbre, un paso después del otro, porque cuando yo levantaba la mirada y veía esa cumbre de la montaña lejísimos, decía, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Pero después era literalmente un paso después de otro, un paso después de otro y llegábamos a la cumbre. Yo creo que ese mismo mindset tuve con el libro. Esperemos que este proyecto siga creciendo, pero siempre también enfocada o más enfocada en el paso que tengo que dar hoy. Y bueno, a manera de chisme, ¿cómo fue entrar a la cadena de librerías más grandes del país? La verdad sí fue un proceso de aplicación casi que como a una universidad. No sé si es que puedo contar esto, ojalá que no me regañen, pero siento que también es de conocimiento público, así que no creo que esté haciendo nada malo, pero conseguí el contacto de una persona que también está en las páginas de, si es que tú estás interesado, busca, está todo en internet, si no busca en LinkedIn, busca en diferentes plataformas. Ahora la verdad tenemos muchísima información a la mano. Entonces empecé a estoquear a la gente y conseguí el contacto de la persona, tanto teléfono como correo, de la persona que hace las recepciones de los libros y que analiza si es que los libros pueden entrar a la cadena o no. Entonces le escribí y me dijeron que los pasos a seguir son los siguientes. Tienes que escribir una carta en la que explique por qué estas grandes cadenas de librerías deberían tener tu libro dentro de su portafolio. Entonces, como un ensayo de aplicación a la universidad más o menos, ¿no? Entonces le cuentas a esta persona todas las bondades que tiene tu libro. Para ese momento ya habíamos vendido algunas copias también de manera independiente a través de Pink Project, en el espacio digital que tenemos en Instagram. Entonces también como que mandé esos números y también le conté que somos autores y productores ecuatorianos, que era un libro enfocado e inspirado en la magia de las Islas Galápagos. También hablaba acerca de la maternidad. Tiene un libro también muy enfocado en regalar, porque sí siento que eso también se ha hecho una vez que lancé el libro. Sí siento que ha sido un regalo muy bonito, que las personas lo compran para regalar a una mamá que está embarazada, o una mamá que acaba de dar la bienvenida a su bebé. Entonces se ha vuelto como un regalo muy bonito y muy sentido para dar. Entonces, claro, empecé a redactar esa carta, la leí 30,000 veces. Tienes que imprimir esa carta física y adjuntar la carta a una muestra física que tienes que dejar en sus oficinas. Entonces yo fui con los nervios, ¿no? Hasta acá. Entré a la recepción de esta corporación enorme
Y claro, te recibe una persona que luego te manda a otra persona y así, ¿no? Como son las grandes corporaciones. Entré a la oficina de la cadena y me dicen, ok, yo le recibo la muestra, no te atiende tampoco la persona que toma la decisión, yo te recibo la muestra y se le hago llegar. Y te dejan a tu muestra, tu librito con tu cartita, junto a una columna gigante de, de libros y de muestras, porque hay mucha gente que quiere aplicar y quiere estar dentro de estas cadenas. Entonces me dijeron que me respondían a través de correo electrónico en un transcurso o en un lapso de 15 días laborables. Entonces yo dije, ok, dejé mi muestra y dije, ok, el no, ya lo tengo, ¿no? Entonces veamos, ojalá y si se dé y si no, pues voy a seguir haciendo los esfuerzos para poder venderlo independientemente a través de plataformas digitales y demás. Pasaron 15 días, me levanto y lo primero que es un hábito que tengo que dejar hablando de hábitos atómicos y agarro el celular y reviso los correos electrónicos y ahí veo un correo electrónico de la cadena. Cuando abro el adjunto, literalmente era como una aceptación a una universidad. Decían, felicitaciones Alejandra, bienvenida, eres parte de nuestra cadena y eres parte del portafolio de autores de nuestra cadena. Yo leí eso y empecé a llorar. No podía creer que una librería así de grande crea en un proyecto que en mi cabeza era, era chiquito, era enano y era muy casero. Por eso también es importante tener esta narrativa entre creer que tu proyecto es chiquito y descomponerlo en pasos chiquitos. Una cosa es que sueñes grande, como les decía, y otra cosa es de construirlo en diferentes pasos un poco más accesibles y alcanzables. Cuando recibí ese correo de la persona, empecé a llorar, le mostré a mi esposo y dije, no puedo creer que más gente crea en este proyecto y que más gente lo apoye. El proceso, siento que no es un proceso difícil de hacer, lo que sí es que tienes que saber moverte, tienes que saber vender, tienes que saber llegar con las palabras adecuadas a la persona adecuada. Se demoró literalmente el proceso 15 días, pero eso no quiere decir que previo a esos 15 días no haya existido una estrategia de introducción del libro, de la venta del libro, de una historia potente que acompañe el libro. Y sobre todo, que dentro del proceso creativo, en cada pasito que des, esté puesto muchísimo de tu amor, de tu cariño y de tu empeño. Yo cuando desarrollé este libro representa más, es una carta de amor al cielo y una carta de amor a las mamás más que un libro infantil. Entonces sí es importante que cada proyecto que se desarrolle sea desarrollado y creado bajo ese principio, ¿no? Con un propósito real que conecte a tu corazón directamente para que así puedan conectar al corazón de las personas que luego puedan tenerlo en sus manos y leerlo y recomendarlo. Entonces sí es importante esta previa, ¿no? Esta campaña, si es que quieres llamarlo de alguna manera, si es que quieres ponerlo en términos marqueteros, campaña previa antes de pitchar o sí de presentar a ya las grandes librerías o grandes cadenas de libros. Pero bueno, quería tomarme estos minutitos un poco para explicarles cómo fue, porque sí me han preguntado eso en redes sociales de cómo fue que entraste a estas grandes cadenas, pero y bueno, y ahí seguimos trabajando pasito a paso. El hecho de que haya entrado a la cadena no quiere decir que ya vendí todos los libros que compraron, ¿no? Entonces también tengo que hacer mucha acción para que la rotación se dé. Así que nada, en eso estoy también concentrada. Ha sido un libro y un proyecto que me ha llegado al corazón y me cambió la vida, definitivamente. No por temas económicos, lejos está de cambiarme la vida en temas económicos, pero ha sido un proyecto que me ha hecho creer en mí cuando necesitaba realmente este boost de confianza. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Gracias por estar una semana más aquí en The Pink Project. Vamos a tener, como les decía, The Pink Project para rato. No se olviden de suscribirse y de seguirme en Instagram y TikTok. Y nos vemos la próxima semana. Chao.